Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo no voy a leer, ¿no? Pero eso no significa que voy a improvisar y tampoco significa que los historiadores no escriben, ¿no? Simplemente lo que vamos a hacer es una reflexión histórica, una reflexión en voz alta. ¿Y por qué razón? Porque la historia social, que es la que yo practico, no la historia tradicional, no la historia de la superestructura, no la historia que mira el pasado solamente, es una disciplina que piensa desde el movimiento. O sea, intenta pensarnos en el transcurrir, en el proceso, en el gerundio, en el cambio. Y eso obliga a hacerlo en voz alta. Eso obliga a estar permanentemente pensando el tiempo presente. Porque podríamos decir, ¿verdad?, de que estamos de nuevo en una etapa histórica, en una coyuntura histórica en que hay movimiento. Lo conversábamos recién contigo, ¿no? De nuevo se mueve la realidad, como para pensarla desde el movimiento y construirla desde el movimiento, o reconstruirla. Y a propósito de esto quisiera hacer un recuerdo, un paréntesis. Noviembre, diciembre 1975, campamento de prisioneros políticos de Tres Álamos, en el patio del pabellón 2. Nos juntamos José Carrasco Tapia y yo, precisamente para hacernos la pregunta, ¿y ahora qué? Estamos presos, nos derrotaron, nos han matado. Nuestro proyecto de rebeldía aquí se detuvo. ¿Cómo nos reconstruimos? ¿Sobre qué acervo de conocimientos? ¿Sobre qué saber? ¿Sobre qué información? Y lo conversamos largamente, había mucho tiempo para conversar ahí, ¿no? Lo conversamos largamente y organizamos al final un curso de historia, pero de historia social de Chile. Porque llegamos a la conclusión finalmente, luego de algunos debates que tuvimos, ¿no?, a la conclusión que la realidad hay que pensarla siempre desde su movimiento, no desde las estructuras rígidas, no desde los sistemas que han logrado consolidarse a través de una legislación específica, una constitución política, o desde conceptos rígidos. Bueno, eso lo pensamos en esa oportunidad. Cierro paréntesis, aprovecho a hacer un recuerdo por este camarada y amigo José Carrasco Tapia. Yo diría que estamos viviendo de nuevo un proceso de movimiento, no solo porque hay movimientos sociales, no solo porque hay estudiantes en la calle. El movimiento no siempre se mide en la calle. El movimiento por lo común va por dentro de uno mismo o entre nosotros mismos. Es reflexión, es reeducación, es autoeducación, es conversación, es oralidad, es intercomunicación, es deliberación. Eso es movimiento. Yo creo que estamos muy inmersos en eso hoy día. Y por eso agradezco la oportunidad de participar en este evento que ustedes han organizado, no solo para recordar 60 años de la universidad, sino también para que las distintas generaciones de periodistas aquí se reencuentren para discutir probablemente el hoy, el presente, tal como el estudiante, ¿no es cierto?, nos presentó acá esa línea posible de conversación. Y sobre esto cabe señalar, diría yo, acerca de los momentos o coyunturas de movimiento. Hemos tenido varias en nuestra historia. Entonces uno puede preguntarse, es que si hay varias coyunturas de movimiento, ¿es que la historia se repite? Viejo dilema, que los pueblos antiguos dijeron, no, es circular, se repite siempre. Los católicos dijeron, no, es una línea de salida, en línea recta la salvación, ¿verdad? Pero otros sabios posteriores dijeron, no, la historia va en espiral. Va en espiral. Y hablando de eso, Carlos Marx, un viejo conocido nuestro, que siempre vale la pena recordar cuando se le conoce bien, no cuando se le memoriza mal, ¿no?, señalaba que las clases sociales tienden a repetir también sus luchas, sus proyectos,
etc. Y decía, las oligarquías tienden a repetir la historia, la primera vez como tragedia, la segunda vez como comedia. Y si uno mira la historia de Chile, nuestra oligarquía construyó el Estado de 1830, tragedia. Lo reconstruyó en 1925 como una comedia, la comedia de Arturo Alessandri Palma, que engañó a todo el mundo para imponer él un pensamiento constitucional que era mera repetición de la de 1833, ¿no? La centroizquierda también ha incurrido en repeticiones. Digámoslo así, 1964, 1973, quiso cambiar la realidad en Chile, quiso cambiar las estructuras, como se decía entonces, y como dice la tesis que el compañero Rocha tuvo bien la gentileza de prestarme, yo pude leer, ¿no? En esos años queríamos cambiar las estructuras. Pero la centroizquierda planteó, vamos a cambiarla desde el interior de un Estado liberal, respetando la Constitución de 1925, aquel resultado de la comedia de Arturo Alessandri, que era ilegítima y que además era liberal, y respetando la ley, y Allende suicidándose por respeto a la ley y al cargo que tenía legal, ¿no? Eso fue una tragedia. Eso terminó en tragedia. Dije centro-izquierda, no dije el pueblo. Que el pueblo en esos años, como bien sabemos, todos los que también vivimos en esa época, éramos militantes obedientes, eran los partidos y el Estado y el gobierno, la unidad popular la que iba a hacer la revolución. El pueblo era masa. Eso se repitió desde 1990 en adelante. La Concertación aceptó la Constitución del 80, la ha respetado, Constitución liberal, Constitución ilegítima, y ha pretendido con un discurso, es un mero discurso, de que lo va a cambiar, que va a cambiar eso, y no lo ha cambiado, es comedia. Tragedia, comedia. Si uno se pregunta, el pueblo también, cuando se mueve el pueblo, no como masa, sino como pueblo soberano, empoderado, diríamos hoy, consciente, poder popular real, cuando se ha movido así, ¿no? 1823, 1829, quiso construir Estado por sí mismo, ejerció poder constituyente, lo logró, dictó la Constitución de 1828 que nadie la estudia, la Constitución más perfecta que hemos tenido en nuestra historia, ¿no? Otro día hablamos de ella, ¿no? Pero fue derrotado por las armas violentamente, con tortura, qué sé yo, sangrientamente. Diego Portales era el Pinochet de la época. El pueblo de nuevo insistió entre 1918 y 1925 en la misma dirección. Quiso construir él por sí mismo el Estado, sin partido político. Y se autoconvocó a asambleas constituyentes. Repitió el esquema, pero no pasó, ¿no es cierto?, de tragedia a comedia, sino que la ennobleció porque profundizó su discurso, profundizó su acción y su objetivo. Históricamente no podemos contar el periodo 64-73 como otro más en que el pueblo se haya movido por sí mismo para lograr su objetivo. Pero lo que hoy día está ocurriendo sí tiene características de ese tipo. Yo creo que hay que prestar mucha atención a eso y comenzar a pensar la realidad en ese movimiento específico que está surgiendo y que se parece a eso del pasado del pueblo. En el caso de los movimientos ciudadanos, populares, soberanos, no hay repetición al estilo de los oligarquíos, al estilo de la centroizquierda en Chile. Pero de aquí se puede obtener un par de elementos de digamos, analizar un poco más en profundidad el problema. Porque si pensamos que cuando hay coyunturas de movimiento, eso nos obliga a involucrarnos. Ahí aparece lo que Paul Baran, Paul Suisse y otra gente en los años 60 llamaron responsabilidad social o histórico-social del intelectual o profesional, que también la tesis de ustedes lo menciona
sobre todo en las conclusiones finales de ese trabajo, ¿no? Responsabilidad. ¿Cómo nosotros aportamos a ese movimiento? ¿Cómo operacionalizamos el saber académico, específico, profesional, o el saber que brota de la misma experiencia popular? ¿Cómo lo operacionalizamos en la línea de movimiento? Pero eso exige, al mismo tiempo, diagnosticar exactamente el tiempo histórico que uno está viviendo. Por eso en los años 60, está mencionado también en ese trabajo, ¿no? El ejercicio que se hacía normalmente era, uno, identificar el carácter del periodo histórico. ¿Pre-revolucionario, revolucionario o no? Primera tarea. Segundo, cómo nos definimos profesional y socialmente ante eso. ¿Cómo vamos a manipular, cómo vamos a operacionalizar legítima y científicamente el saber que podemos nosotros aportar a ese movimiento? Si lo miramos así, uno puede pensar lo siguiente, ¿no? La coyuntura del 60 es muy distinta a la actual. Ha transcurrido mucha historia. En los años 60 el conflicto, recordemos, era conflicto entre grandes estructuras. Todo era estructura. Este, el oeste, el sur subdesarrollado, el norte desarrollado, burguesía capitalista, clase obrera, ¿verdad? Los ejes del conflicto eran estructuras que estaban fuera de mí, fuera de uno. Por eso uno, ¿no es cierto?, se alineaba o militaba, pero el responsable estaban arriba, eran las estructuras, las vanguardias, el Estado, los bloques de partido, la teoría, la ideología, el dogma. Ese tipo de conflicto hoy día ya no se da. Desapareció el conflicto este-oeste, ya no se usa la palabra tercer mundo, no se usa la palabra subdesarrollo, ni desarrollo siquiera. Todos sabemos, ¿verdad?, que con la globalización todos esos conflictos estructurales de los años 60 eclipsaron, confluyeron en una especie de liquidez, como dice un autor por ahí, que todo lo convierte en líquido. El Estado, que era el gran actor histórico en los años 60 y 70, porque lo hacía todo, el Estado docente, Estado empresario, Estado social benefactor, Estado desarrollista, Estado revolucionario. Todos los analistas coinciden. En este periodo ese Estado está virtualmente vacío, se ha vaciado. Hollowing out, dicen ellos elegantemente, para explicar el vaciamiento del Estado y la transparencia que está afectando a los Estados nacionales. Entonces uno se pregunta, ¿dónde se radicó el conflicto? Ya no es entre Estados, ya no es entre bloques entre Estados, ya no es necesariamente entre clases sociales tampoco, dado que el capital industrial ha pasado a un segundo plano, superado por el capital financiero. Hay coincidencia al día de hoy, el conflicto está entre la globalización, hegemonizada por el capital financiero, y la comunidad local. De eso hay más verificación por todas partes y mayor reflexión al respecto. Si miramos a Chile, está clarito. Yo creo que el ejemplo perfecto para ver ese problema es Freirina. Freirina como comunidad local se enfrentó en Freirina a una gran empresa nacional con pinta de transnacional. En el Huasco Alto, las comunidades gaguitas de la misma comunidad de Freirina pararon la Barrick transnacional. La misma gente en la comunidad del puerto de Huasco pararon la termoeléctrica. Y ellos han actuado, ¿verdad?, por sí mismos y le han doblado la mano a las grandes empresas y al gobierno. Ahí está el conflicto. Pensemos también, eso ocurrió con Magallanes, pues, ocurrió con Aysén, Montenegro, Calama, 22, 23 municipios del norte se descolgaron para constituir un solo polo regional tendiente a controlar ellos las riquezas que se producen localmente.
desconociendo por tanto el poder que todavía pretende ser central del Estado. Entonces uno puede preguntarse si las comunidades hoy están alojando, ¿verdad?, la responsabilidad de enfrentar al sistema y producir los cambios necesarios. ¿Cuáles son sus características respecto a esta cuestión central que nos interesa? ¿Cómo se maneja el saber ahí? ¿Cómo ha manejado Freire el saber? Yo creo que eso es muy importante estudiarlo a fondo, porque ellos no acudieron a la teoría para hacer lo que hicieron. No acudieron a la universidad para hacer lo que hicieron. No bajaron ideologías ni de Moscú, ni de China, ni de Corea, ni de Cuba. ¿No? ¿En qué se basaron? Su propia memoria. Memoria social específica, concreta, de freirina, constituida y unificada, ¿no es cierto?, por los olores que despedía AgroSuper. Un problema específico del cual nadie va a dudar ni diferenciarse ideológicamente. Una memoria, por tanto, que se constituyó como una fuente de certeza automáticamente, que no requirió de mecanismos de comunicación o información profesionales, porque los vecinos de por sí, conversando todos los días, sintiendo los olores todos los días, ¿verdad?, fortaleciendo la oralidad horizontal, fueron definiendo el problema, fueron definiendo su situación frente al problema. Eso se fue convirtiendo en asamblea. Ese saber se fraguó en la asamblea como una decisión para actuar. Actuaron, triunfaron, y el triunfo se convierte en más memoria. Yo he conversado mucho con ellos y es interesante cómo se plantean ellos frente a los medios de comunicación, cómo se plantean ellos frente al periodismo, cómo se plantean ellos frente a la universidad, qué es lo que están demandando. La demanda, hasta donde yo conozco, va dirigida a lo siguiente. Uno, quieren conocer la historia social de Chile, pero desde la perspectiva de las comunidades locales, no del Estado. Le interesa un análisis sociológico de lo que es el poder popular, pero de comunidades locales. Les interesa un conocimiento técnico específico, que están pidiéndoselo, que yo sepa, a los químicos, a los físicos, porque se va a instalar en el Valle del Huasco una gran empresa internacional que va a trabajar los óxidos de titanio. Y ellos quieren saber cuál es el impacto ambiental que esa planta puede tener en la atmósfera, en la vegetación, en el agua, y están estudiando, y están pidiendo ayuda a la facultad aquí de ciencias, ¿no es cierto?, apoyo en eso. Demandan conocimiento. No esperan que se los lancen encima. De ellos surge la pregunta, de ellos surge el intento de respuesta, etcétera, etcétera. Han pedido mucha historia social, ¿no? Muchísima historia social. Les interesa mucho cómo el poder local puede transformarse en poder regional. Por eso, 2 semanas atrás, convocaron desde Freirina a una Junta Nacional de Asambleas Territoriales. Más de 150 asambleas territoriales asistieron a ese encuentro y acordaron precisamente construir poderes regionales autónomos y avanzar hacia una asamblea popular constituyente sin partido político. Sin partido político. Entonces uno puede preguntarse, ante esta nueva situación del conflicto, ante quienes han asumido de alguna manera la decisión y la responsabilidad del cambio más activamente, yo no digo que los demás actores no lo estén intentando, pero más activamente, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros los intelectuales actuando frente a eso? ¿Cómo responde la historia? ¿Cómo responde el periodismo? ¿Cómo responden las ciencias sociales? ¿No? Porque una cosa es clara, ellos no necesitan de estos medios. Estratégicamente, urgentemente, no. Porque ellos se comunican verbalmente y si lo necesitan, ustedes saben, ¿no? Celulares, YouTube, videos, etcétera, ¿no? Más bien están demandando conocimiento.
Entonces uno puede preguntarse, ya voy terminando, cómo nosotros los intelectuales, los profesionales, los historiadores, los periodistas, los sociólogos, etcétera, podemos colaborar con responsabilidad histórico-social con una situación que se mueve de una manera distinta al periodo de los años 60 y de los 70 y de los 80. ¿Qué tipo, le pregunto yo no soy periodista, qué tipo de periodismo podría funcionar aquí? Si los medios de comunicación de masa a ellos no les sirven ni les interesa. A lo más lo leen para conocer el enemigo. Pero no les sirve a ellos, ¿no? La televisión lo mismo, ¿no? Porque si quieren comunicar sus cosas, lo hacen por Twitter, lo hacen por cualquier medio, ¿no? O convocan a la asamblea, ¿no? Pero uno puede, de todas maneras, hacerse la pregunta, ¿cómo uno puede adaptar su ciencia, su oficio, su profesión intelectual a esta nueva demanda, a esta nueva realidad, a este nuevo tipo de movimiento? Yo quisiera recordar aquí, para terminar, porque esto se puede alargar mucho, la figura de alguien que no se le considera periodista, que fue Luis Emilio Recabarren. A Luis Emilio Recabarren se le ha denominado, y todo el mundo lo menciona así, tipógrafo, obrero tipógrafo. Nunca fue obrero tipógrafo. Se le menciona fundador de un cierto partido. Pero no se menciona el hecho de que ese partido lo ha desautorizado más de 5 veces en su discurso, en su propuesta política. Lo mantiene como un mito, es fundador de un partido. Ok, fue el fundador. Pero su discurso no lo aceptó nunca. ¿Y qué enseñaba Recabarren? ¿Por qué enseñaba Recabarren? Bueno, para resumir, Recabarren, sin lugar a dudas, ha sido uno de los más grandes pensadores políticos orgánicos de nuestro pueblo. Uno de los más grandes educadores populares de nuestra historia. Y yo diría, uno de los más grandes periodistas orgánicos de nuestra historia. ¿Pero qué hacía el hombre? En síntesis, ¿no? Uno recorrió para todo Chile dando conferencias educativas para educar al pueblo. ¿De dónde sacaba la enseñanza él para educar al pueblo? De las mismas asambleas del pueblo, de las mutuales, mancomunales, qué sé yo. El saber venía del saber, de la experiencia popular, de la memoria popular. Entonces él lo sistematizaba, lo convertía en conferencia y la iba difundiendo por todas partes. Él no era un intelectual que iba creando por sí mismo, como Renato Descartes, qué sé yo, pensamiento. Él transmitía lo que la cultura popular iba desarrollando progresivamente, conferencia tras conferencia, ¿no? Elías Laferte nos cuenta cómo, cuando se sabía que Recabarren iba a llegar a una oficina, de distintas oficinas, 30, 40 kilómetros de distancia, salían trabajadores, ¿no es cierto?, a escucharlo con 2 o 3 días de anticipación, y cada conferencia Recabarren tenía, como aquí, digamos, 300, 400, 500 personas. Eso lo cuenta Elías Laferte, ¿no? ¿Y su objetivo cuál era? Desarrollar la inteligencia del pueblo, potenciar culturalmente al pueblo. ¿Para qué? ¿Para saber ciencia occidental? No. ¿Para responder a demandas, exámenes, evaluaciones externas como se aplican hoy día en Chile? No. Él decía, muy simple, desarrollar la inteligencia del pueblo para que aprenda a administrar recursos, es decir, para gobernar por sí mismo. Por eso creó las mancomunales, que autogobernaban una comuna. Por eso planteó el socialismo municipal. El pueblo puede gobernar, controlar y gobernar a través del municipio. Una inteligencia para ejercer poder, una inteligencia para gobernar, una inteligencia para construir la alternativa, no solo destruir al enemigo. Entonces el saber, él lo promovía desde la misma experiencia, a través de la conversación, las mutuales, qué sé yo, las tertulias, las veladas que hacían ellos, y él transmitía en todas partes. Además escribía, y escribía para el pueblo, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, Recabarren no solo fue un fundador de partido, porque el partido se le volvió como un parricida en contra de él, ¿no? Por algo se suicidó, ¿no? Sino más que nada esta mezcla maravillosa que es ser educador,
pero a la vez comunicador. Y comunicador de un saber, de una experiencia, ¿no?, de una construcción de saber poder que emerge de la realidad misma a través de la sociabilidad, oralidad popular. Yo creo que estamos viviendo un periodo de movimiento que se asemeja a eso. Por todo Chile estamos encontrando seminarios, juntas, talleres, qué sé yo, de todo tipo. Y uno visita YouTube, está lleno, ¿verdad?, de reproducción de lo que allí se dice y se conversa. Y por eso pienso que es un criterio para redefinir nuestra posición y nuestra responsabilidad histórico-social en este sentido. Y celebro que estemos acá todos pensando en esa línea. Muchas gracias.